Hola, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están allá en casa? Ya felices, en vacaciones, me imagino. ¿Sabían ustedes que esta es la última clase de Estudios Sociales y Educación Cívica? Pues espero que ustedes hayan aprendido mucho y que hayan estado todos los días o todos los jueves allá en casa esperando la clase. Vamos a iniciar como siempre, lavándonos las manos, recordando que los videos que vemos acá son con fines educativos y le vamos a prestar atención a la cápsula que nos trae Paola. A ver qué información nos tiene para hoy. Hola, estaba recordando cuando yo era pequeña y jugaba a cobrar peajes para dejar a mi familia entrar a la casa o a sus propios cuartos. Era un juego muy divertido porque me pagaban 5 colones cada vez que pasaban. Y es que es muy importante pagar peajes para que las carreteras se mantengan bonitas y sobre todo seguras. Así como es muy importante declarar y pagar los impuestos. Hay muchos impuestos que el Estado establece para poder cubrir algunos gastos, como los impuestos a las propiedades, los impuestos de ventas, de renta, impuestos de las importaciones y exportaciones. Y es nuestro deber como ciudadanos cumplir con estos pagos de impuestos. Así nos garantizamos que se mantengan los servicios de salud, la infraestructura de carreteras, la seguridad ciudadana y hasta la educación pública. Súper importante. No se deben ver como una obligación, sino más bien debemos pensar que estamos ayudando a que todos tengamos los mismos beneficios sin importar nuestro estatus social o económico. O sea que es para el bien común. Si no cumplimos con el pago de los impuestos, se llama fraude fiscal. Y yo creo que a nadie le gustaría que nos acusen de eso. En este momento debemos cumplir con nuestros deberes, pero cuando tengamos que tributar en el futuro, hagámoslo con responsabilidad. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¿Le prestaron atención a Paola? Muy bien, porque ese es el tema que vamos a ver hoy. Entonces espero que hayan apuntado por ahí todo lo que ella dijo. Pero primero vamos a recordar lo que aprendimos en clases pasadas, ¿se acuerdan? Que yo les dije que por favor hicieran el mapa de la comunidad, que hicieran el de la casa, porque buscar los lugares vulnerables, los lugares seguros. ¿Se acuerdan que todo eso lo vimos la semana pasada y la semana antepasada? Pero por favor, vamos a recordar, porque igual como les dije, esto no es una tarea, esto es importante que ustedes tengan ese plan en la casa. Vamos a recordar cómo se hacía. Si llueve, si tiembla o hay fuego, seguros queremos estar. La vida es un derecho de todos, en toda circunstancia y lugar. Me conoces, me apoyas y juntos decidimos, todo lo podemos lograr. Me cuidas, te cuido, mi mano está contigo, llegó el momento de actuar. Si llueve, si tiembla o hay fuego, seguros queremos estar. La vida es un derecho de todos, en toda circunstancia y lugar. Me conoces, me apoyas y juntos decidimos, todo lo podemos lograr. Me cuidas, te cuido, mi mano está contigo, llegó el momento de actuar. Siempre a salvo. Ahora sí, ¿verdad? ¿Vieron por qué era importante? Porque nos tenemos que proteger entre todos. ¿Ustedes hicieron el plan? Bueno, vayan y lo traen porque lo van a revisar ahora con este video. Cruz Roja Ecuatoriana, con el financiamiento de la Unión Europea, presenta Plan de Emergencia Familiar.
Pensando siempre en su seguridad y la de los miembros de su familia, a continuación le enseñaremos paso a paso cómo realizar un plan de emergencia familiar, para estar preparados y saber cómo actuar ante cualquier eventualidad. Paso 1. Desarrolle su plan de emergencia familiar. ¿Qué es el plan de emergencia? El plan de emergencia familiar es una herramienta que nos permite saber qué hacer en caso de que se presente una emergencia en nuestra zona. Por eso es muy importante que se tome en cuenta la siguiente información. Croquis de la vivienda. Observe muy bien alrededor de su hogar para que pueda identificar lugares peligrosos, así como también identifique una ruta de evacuación segura dentro de su vivienda. Dibuje el interior de su casa. Para esto, imagine cómo la vería desde arriba y así pueda detallar cada rincón de su hogar. Luego, señale los sitios más peligrosos que tiene su hogar. Gradas muy pronunciadas, peligro de incendio por cortocircuitos, cables expuestos, cilindros de gas, cuadros en las paredes. Dibuje la ruta de evacuación. Es necesario que tenga una ruta de evacuación establecida con los miembros de su familia para que puedan seguirla sin problemas y lo más rápido posible. Ruta de evacuación externa. Al igual que el cuadro anterior, también es necesario que imagine cómo se vería el sector donde está su hogar desde el aire. Dibuje los alrededores de su casa, hasta el punto de encuentro más cercano a su vivienda, y señálelo en el mapa, ya que es aquí donde toda la familia se debe reunir para verificar que han evacuado todos. Señale una zona de seguridad en el mapa. Para esto pregúntese, ¿dónde hay una zona de seguridad a la cual podemos ir en caso de una emergencia? Y señálela en el dibujo. En caso de no conocer dónde hay una zona de seguridad cercana, puede consultar a líderes barriales, autoridades locales o al GAT. Reduciendo riesgos. En este cuadro escribiremos los peligros a los cuales nos enfrentamos tanto dentro de nuestra vivienda como afuera de la misma en caso de presentarse una emergencia. Por ejemplo, erupción volcánica, sismo, inundación, tsunami. Tome en cuenta que esta información dependerá de la zona en la que esté ubicada su vivienda. Hay zonas que son más propensas a uno u otro peligro. Observe las cosas que están dentro de su casa e imagine cuáles son las cosas que le harían daño en caso de que exista una emergencia. Esto le ayudará a describir las vulnerabilidades. Por ejemplo, techo de la casa de Eternit en mal estado, muebles sin seguridad, viviendas construidas en zonas bajas, casas cercanas a la playa. En la última columna describa las acciones que realizará o realizarán para reducir las amenazas detectadas. Por ejemplo, limpiar alcantarillas y sumideros, conocer el sistema de alerta temprana de la comunidad. Nuestra familia. En este cuadro es muy importante que escriba los nombres de los integrantes de su familia, con su edad y la tarea que deben cumplir en caso de una evacuación. Pedro García, 49 años, apoyo en la evacuación. María Pila, 45 años, desconectar equipos eléctricos. César García, 18 años, sacar a la mascota de la casa. ¿Qué vamos a hacer si no estamos juntos? En este cuadro colocamos los nombres de los miembros de la familia que generalmente no se encuentran en casa, así como los familiares que se encuentran en otras ciudades, especificando las acciones que deben seguir en el caso de presentarse una emergencia. Por ejemplo, María Pila, retirar a Elena del punto de encuentro que tiene la escuela. Así lo habían hecho ustedes con todos esos datos. ¿Vieron qué interesante? Inclusive la lista de la familia y dónde nos vamos a encontrar, cuál es el lugar seguro. Ahora sí, me imagino que ustedes deben estar hoy, pero contentísimos, porque según el calendario escolar, mañana es la graduación, o mañana o el próximo lunes, porque ahora tenemos que respetar los protocolos.
Yo sé que ustedes son los héroes de este año porque ha sido completamente diferente, ha sido difícil y han tenido que sacrificar muchísimas cosas. Y una de ellas es la graduación, ¿verdad? Jamás va a ser igual que como ha sido en los años anteriores, pero por dicha se van a graduar y ustedes ya van para 7º año. Por favor, respeten todos los lineamientos que les den en la escuela, cómo deben de ir, con quién deben de ir, dónde deben de sentarse. Por supuesto que no es tan bonito como antes, que podían tomarse fotos con todos, pero hay que respetar porque tenemos que cuidarnos. Ustedes, quiero saber, ¿a ustedes les gustaba ir a la escuela? Porque tal vez antes decían, uy, qué pereza ir a la escuela, pero como ahora tienen tiempo de no ir, tal vez ahora sí les gustaría. ¿Cómo es la escuela de ustedes? A mí me gustaría saber cómo es la escuela. Me imagino que, qué sé yo, cómo son, o es grande o es pequeña, o tenían pupitres. ¿Cómo los tenían? ¿Rayados así o ya eran nuevos? Ay, qué bonito, ¿verdad? O el comedor, o la biblioteca, porque en escuelas, hay escuelas que tienen de todo esto, ¿verdad? ¿Cómo era la de ustedes? Y ustedes la cuidaron, me imagino, porque tal vez ustedes tienen hermanitos o tienen primos que van a continuar en la escuela y que por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra institución, porque ustedes ya no vuelven, ¿verdad? Ya no vuelven como estudiantes de la escuela, pero sí vienen muchas personas a las que tenemos nosotros que cuidar la escuela para que sea bien bonita y sea atractiva y queramos seguir yendo. Ustedes recuerdan que hemos visto que nosotros tenemos derechos y responsabilidades, ¿verdad? Que eso está plasmado en la Constitución Política. Vamos a verlo en este momento, a ver cuáles eran los artículos que habíamos visto y que eran importantes. Muy bien, la Constitución Política. ¿Se acuerdan que en el título 7º decía que la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias? Y en el sistema público, gratuitas y costeadas por la nación, que eso lo decía en el artículo 78. Aquí es donde vamos a recordar que la educación es costeada por el Estado, o sea que si ustedes van a la escuela, sus papás no han tenido que pagar ni a los profesores, ni tienen que pagar el agua, ni la luz, ni nada de estas cosas. Eso es precisamente porque lo costea el Estado. Y en el siguiente capítulo, el título 13, dice que la gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual en procura de la continuidad de los servicios que presta. Artículo 176. ¿Qué significaba esto? Que el Estado tiene que velar por los dineros que él recoge y que debe de ser precisamente para costear todo lo que nosotros recibimos, ¿verdad? En cuanto a educación, por ejemplo, también en salud, si ustedes fueron a la clínica o fueron al EVAIS en tiempos recientes, no tuvieron tampoco que pagarle ni al médico ni las medicinas si sus papás son asegurados. Muy bien, para continuar con este tema y para que a ustedes les quede muy claro lo que hemos estado viendo, vamos a ver el video de Don Johnny, que también nos ha ayudado tantísimo en todas estas clases para que a ustedes les quede claro el tema. Muy bien. Hola, mi nombre es Johnny Ramírez, soy profesor de Estudios Sociales y el asesor de Educación Cívica de la Dirección Regional de Cartago. En este video vamos a hablar sobre conceptos básicos de la educación fiscal. Empecemos. Cuando hablamos de educación fiscal, no es simplemente enseñar por qué hay que pagar impuestos, sino que lo que se pretende es lograr el desarrollo de actitudes de responsabilidad y compromiso frente al bien común, a las normas que regulan a la convivencia democrática. En este video vamos a hablar sobre algunos conceptos muy importantes para comprender el tema de la educación fiscal. Eso sí, los docentes deben de profundizar sobre este tema durante las clases. Vamos a empezar con servicios sociales. ¿Por qué? Porque primero que nada es fundamental entender que el Estado debe de contar con recursos económicos para poder brindar los servicios sociales. ¿Y cuáles son estos servicios? Entonces, el Estado debe pagar la seguridad social, servicios de salud, educación y cultura, acción social, construcción de obras públicas, atención de emergencias, cuidado ambiental, vivienda y urbanismo. Para poder brindar todos los servicios anteriores, se necesita de dinero.
La Constitución Política en el artículo 18 nos dice que los costarricenses deben observar la Constitución, las leyes, servir a la patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos. Recursos públicos es toda la cantidad de dinero percibida por el Estado y los demás entes públicos, cuyo objetivo fundamental es financiar el gasto público. Ingresos del Estado. El gobierno puede recibir dinero por los tributos, por préstamos o créditos públicos y donaciones. Los tributos se dividen en tres: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Los impuestos. Estos son la manera para poder pagar los servicios públicos. Provienen de una ley y exigidos de manera obligatoria a todos los ciudadanos del país. Su recaudación es fundamental para poder pagar los gastos del Estado. Hay dos tipos de impuestos: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que se gravan o cobran directamente según el ingreso de la persona o la empresa. Por ejemplo, tenemos el impuesto de la renta, al de las sociedades, impuestos al patrimonio o el impuesto a la propiedad. Los impuestos indirectos son los que gravan los bienes y servicios. Entre estos impuestos podemos encontrar el impuesto de venta o el de aranceles a las importaciones. Las tasas son el tributo que se paga al Estado por la prestación directa de un servicio público, por ejemplo, la recolección de basura. La palabra empréstito significa préstamo. Aduana. Es una oficina pública o una institución que por lo general está en las fronteras o en los puertos y que lo que hace es cobrar los impuestos correspondientes a los productos que entran o salen del país. La factura o el tiquete de caja son la manera en que podemos asegurarnos de que todas las personas pagan sus impuestos. Es fundamental siempre pedir estos documentos. El Ministerio de Hacienda es la institución encargada de recaudar y administrar los impuestos que pagan los ciudadanos en Costa Rica. Además, también elabora el presupuesto público del gobierno central. El Ministerio de Hacienda tiene 3 órganos encargados de recaudar los impuestos, que son la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Hacienda. Evasor es aquella persona que busca no pagar los impuestos. Esto evidentemente es ilegal. Eso es todo por ahora. Sin embargo, hay muchísimo más que aprender. Lo más importante es recordar que como ciudadanos debemos siempre de pagar nuestros impuestos por el bien de todos. Desde la Dirección Regional de Cartago agradecemos su atención y muchas gracias. Me imagino que pusieron atención, ¿verdad? Sí, aunque son muchos conceptos, es importante que ustedes los aprendan. Por ejemplo, vimos lo que eran los impuestos, ¿verdad? Vimos que los impuestos directos son los que pagamos los ciudadanos cuando nos rebajan, por ejemplo, por el salario, o cuando tienen una empresa le rebajan a las ganancias. Y los impuestos indirectos son los que se pagan cuando vamos, por ejemplo, al supermercado. Ya todos los productos tienen el impuesto incluido. O a veces vemos el precio, qué sé yo, de unas tenis o de un pantalón y a veces dice, este es el precio más el impuesto de venta. Y estoy segura que ustedes ese tema lo han visto cuando vieron porcentajes en matemática, porque es una forma en que se les enseña cómo se saca el impuesto y se le anexa al precio. Muy bien, espero que les haya quedado muy claro. Y recuerden también que la tasa, por ejemplo, son los impuestos, por ejemplo, los municipales, ¿verdad? Los que pagamos por alumbrado, por recolección de basura, limpieza de caños, etc. Ahora vamos a ver este otro video para que entonces refuercen los términos que ya hemos visto hasta ahora. Él es Pedro. Vive en Villa Ballester con su familia y su perro Gutiérrez. El papá de Pedro tiene un comercio y su mamá es maestra jardinera. Todos los meses, los papás de Pedro utilizan una parte de lo que ganan por su trabajo para pagar los servicios y también los impuestos. Disculpa, pero ¿qué son los impuestos?
¿Para qué sirven? ¿Por qué hay que pagarlos? ¿Qué pasa, Gutiérrez? Decía que los impuestos son el dinero que los ciudadanos deben pagar según la ley, a los fines de financiar los servicios y bienes destinados a satisfacer las necesidades públicas. El Estado debe utilizar ese dinero en forma inteligente y responsable para realizar obras y para brindar los servicios públicos que necesita la población, como la educación, la seguridad y la salud, entre muchos otros. Existen 3 tipos de impuestos. ¿Los impuestos, las contribuciones especiales y las tasas? ¡Correcto! Los vecinos pagan las tasas y con ellas se atienden las necesidades de la comunidad y se ofrecen servicios de calidad. Con el pago de tributos el Estado puede contar con más patrulleros, tener más y mejores hospitales, reparar calles y pavimentarlas de tierra, cambiar las luces de la ciudad, hacer a nuevo las plazas, construir nuevos espacios públicos como el natatorio municipal, realizar obras como túneles y paso bajo nivel, construir y restaurar los jardines y las escuelas, ofrecer espectáculos gratuitos y de calidad. ¿Y qué pasa si alguien no paga los impuestos? Sin las tasas, el municipio no contaría con los fondos suficientes para brindar estos servicios. Por ejemplo, no se haría mantenimiento en las escuelas y hospitales, no se arreglarían las calles o las luces de las cuadras, no se podrían comprar ambulancias o patrulleros nuevos. Cada ciudadano está obligado a pagar los impuestos, pero también a exigir lo que la ley establece a su favor. Cuando compramos, tenemos que exigir la factura. Es una forma de evitar que los comercios dejen de pagar los impuestos y que ese dinero llegue al Estado. Y si llega al Estado, también llega a vos. Muy importante, ¿verdad? Porque no se trata solo de que nosotros paguemos los impuestos, sino que también el Estado nos retribuya con esas cosas, ¿verdad? Ahora vamos a ver la importancia de lo que es ser el buen contribuyente y lo importante también de pedir la factura cuando hacemos una compra. El buen contribuyente no nace, se hace. Es aquel que no deja lo importante para última hora y asume la responsabilidad de sus decisiones. Sabe que acciones como solicitar facturas en establecimientos y pagar los impuestos hacen una gran diferencia. Además, entiende que las necesidades de su país son tan importantes como sus propias necesidades. El buen contribuyente quiere dejarle a sus hijos un país seguro, moderno, sostenible, limpio y libre de corrupción, porque sabe que el país lo construimos entre todos. La declaración y pago de impuestos permiten que el Estado financie proyectos de interés público como infraestructura, seguridad, medio ambiente y combate a la pobreza. ¿Qué tipo de contribuyente quiere ser usted? Ministerio de Hacienda, porque Costa Rica somos todos. Una factura no es cualquier papel. Si tenés una, quiere decir que compraste en un comercio formal y con eso ayudaste a desarrollar comunidades para darle una mejor vida a todos sus habitantes. Una factura es la prueba de que ayudaste a impulsar nuestro progreso. Formalmente, Costa Rica crece. Ahora sí, espero que ustedes les hayan puesto mucha atención. Vamos a recordar lo que aprendimos hoy. Hoy aprendimos la educación fiscal, que es el desarrollo de actitudes de responsabilidad y compromiso frente al bien común. Muy bien, ustedes habrán recordado todo lo que hemos aprendido a través de todas estas clases, desde octubre. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que todo se basa en la constitución política, que es importante que ustedes estén preparados para los retos que nos enfrenta la sociedad hoy día. Por eso vimos drogadicción, por eso vimos redes sociales, por eso vimos gestión del riesgo, inclusive el tema de hoy. ¿Por qué? Porque la finalidad es que ustedes sean mejores ciudadanos el día de mañana y solidarios, como siempre nos ha caracterizado a nuestra sociedad. ¿Qué vamos a hacer ahora o qué van a hacer ustedes allá en la casa? Un presupuesto. ¿Se acuerdan que ya lo vimos, que el Estado tiene que hacer un presupuesto, cuánto el dinero que le entra al Estado y cómo lo va a gastar? Entonces ustedes lo van a hacer en la casa. Yo les voy a dar una idea cómo se inicia el presupuesto viendo, por ejemplo, cuáles son los gastos. Iniciamos con los gastos. Bueno, por lo general los gastos en la casa son, número 1, empezaríamos con servicios como el agua, la luz, el teléfono. Muy bien. Siguiente gasto, podríamos alimentación, por ejemplo, cuando vamos al súper o a la pulpería.
Gasto número 3, podemos anotar ahí cuánto pagamos, por ejemplo, de alquiler o del préstamo de la vivienda. En el número 4 podemos anotar lo que invertimos en recreación cuando nos vamos de paseo. En el número 5 vamos a transporte. Por ejemplo, si ustedes tienen que pagar buseta o el papá o la mamá viaja en bus al trabajo, bueno, eso lo vamos a tomar en cuenta. Y en el número 6, por ejemplo, bueno, los impuestos, ¿verdad? Que ya sabemos que tenemos que pagar. Ahora sí, ¿cuáles son entonces los ingresos que hay en un hogar? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos? Muy bien, número 1, por ejemplo, los salarios de las personas que trabajan en la casa. En el número 2, ingresos por actividades independientes, o sea, la gente que trabaja en su propia empresa. Y otros, porque hay gente que tiene, por ejemplo, alquileres o alguna cosa de estas. Muy bien, les queda a ustedes de tarea hacer un presupuesto. Ahora sí quiero agradecerles a todas las personas que me acompañaron en esta travesía tan bonita, tan interesante, a todos los asesores que nos acompañaron, a los técnicos que tengo acá, que viviré eternamente agradecida y que sé que son personas increíbles y les auguro una carrera exitosa porque son sumamente profesionales y sin ellos yo no lo hubiera logrado. Y a ustedes, mis queridísimos estudiantes, les deseo lo mejor, que el año 2021 venga cargado de esperanza, de muchísimas bendiciones, que les vaya muy bien y que tengan un 7º año exitoso. Hasta luego.